Hola a todos. Antes de que nada me presento, mi nombre es Florencia Vázquez, yo soy la gerente de marketing de Mapa Pro para Latinoamérica. Vamos a esperar unos minutos más, a ver si se conecta alguien más. Unos temas de orden antes que nada. Lo que les pido es por favor que cualquier consulta que ustedes tengan lo vayan poniendo en el chat. A la medida que vamos haciendo la presentación voy a estar contestando las preguntas. Igualmente, en caso de que haya alguna pregunta que quede fuera o que no la estemos contestando, nos vamos a contactar con ustedes para apuntarlos, para respondérselos puntualmente. Esperemos unos minutitos más y ya arrancamos. ¿Me escuchan bien? Si alguno me puede contestar o con una mano, algo, está perfecto. Muchas gracias, Carolina. Entonces esperemos unos segunditos y arrancamos. Bueno, ahí están entrando, hay nuevas personas. Olvidar. Ok. Bueno, si les parece, podemos arrancar. No sé, Carlos, no sé si se te... Volvió internet. Ahí tenés audio. ¿Volvió ¿Qué tal? internet? ¿Les va? Sí.
Ok. Entonces, bueno, mi nombre, como ya les dije antes, es Florencia Vázquez, soy la gerente de marketing de Mapa Pro, por Latinoamérica. Acá me va a estar ayudando Carlos Lozada, que es el gerente de ventas para todo lo que es otros mercados, que básicamente serían todos los otros mercados excepto Argentina, México y Brasil. Él básicamente va a estar encargado del chat, así que no se preocupen, hay dos personas que van a estar viendo sus consultas. Lo que le pedimos es que, por un tema de orden, a medida que vaya haciendo la presentación, pongan todas sus consultas en el chat. A medida que avance la presentación, vamos a ir viendo las consultas que más tengan que ver con el tema para ir contestándolas a medida que avanzamos. Y obviamente al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas donde aspiramos, digamos, a completar todas sus dudas. En el caso de que quede alguna consulta que no le estemos, contestando o les tengan más dudas, pueden contactarnos sin ningún problema, que se las vamos a contestar. Entonces, bueno, arranquemos. Ya tuvimos el tiempo de espera gentil, digamos, para los que se conectaron un poco más tarde. Vamos a empezar, digamos, con nuestra presentación en el marco de Intersect Conecta, que tiene que ver con las modificaciones de las normativas 2016 y los cuidados de COVID. En el caso de que algunos no sepan mucho de nuestra marca, nosotros somos Mapa Virulana, principalmente la categoría Mapa Professional, que nos encargamos de todo lo que son guantes para protección personal. Ya tiene la marca una trayectoria de 40 años generando guantes de protección personal y se cuentan con 3 plantas, 2 en Malasia y también tenemos una planta en Ilhéus, en Brasil, que básicamente es para lo que es abastecer el mercado de Brasil puntualmente. Hoy lo que digamos nos reúne tiene que ver con las modificaciones en las normativas que se estuvo dando, sobre todo a partir del 2016, de hecho este año hubo modificaciones en lo que es normativa térmica, que mucho tiene que ver con las nuevas tecnologías que hubo viendo en los guantes y cómo lo que estaba pasando es que las normativas que se tenían no reflejaban justamente todas las nuevas innovaciones que se estaban dando, sobre todo en textiles y también en tecnologías de capas, y cómo también no llegaban a reflejar un poco la realidad que se estaba viviendo en el mundo y en las estaciones de trabajo en ese momento. Entonces, digamos, ¿por qué la importancia de lo que es guantes de protección o por qué hablar tanto de protección de guantes? Básicamente porque 1 de cada 4 accidentes tiene que ver con lesiones en la mano. La mayoría de todos los procesos tienen que ver con manipulación de herramientas y uso de manos. Y muchos de los accidentes que ocurren, que tienen que ver con las manos, acá tenemos una estadística que dice el 70%, tienen que ver con heridas incapacitantes. Entonces, por eso tanta la importancia de tener un conocimiento de lo que son los guantes para protección de manos y cuál es el mejor guante para cada tipo de trabajo. Obviamente, lo que es el marco regulativo, lo que hace es proteger al trabajador, poniendo, digamos, un estándar para todos los fabricantes y obviamente la necesidad de que estas normativas estén acorde a los tiempos que estamos viviendo y que estén acorde con las tecnologías textiles y tecnologías en desarrollo de guantes que están teniendo los productores. Vamos a hablar un poco de los cambios de estas normativas, tienen que ver con cambios en las legislaciones europeas. ¿Por qué hablamos de los cambios en las legislaciones europeas si no hablamos puntualmente de cambios en las legislaciones argentinas o en legislaciones de Latinoamérica? Básicamente porque todo lo que es Latinoamérica somos seguidores de Europa, entonces básicamente lo que terminamos haciendo es implementando esas modificaciones que se están dando en Europa en los mercados
en los mercados latinoamericanos. Entonces es por eso que siempre vamos a hablar, o casi globalmente, porque creo que nada más Estados Unidos es el único que difiere en ese sentido, vamos a hablar de una normativa 388 para protección mecánica, etcétera, etcétera. Entonces por eso es el foco a por qué vamos a lo que es la normativa europea en una primera instancia. Entonces, principalmente, uno de los grandes cambios que tuvo la normativa europea fue la 425 del 2016, donde básicamente ahí lo que cambia es de pasar de una directiva, pasamos a una normativa. ¿Qué es lo que significa esto? Que antes en Europa, al ser una directiva, sí se tenía como una serie de puntos que después cada uno de los países de la Unión Europea lo iba adaptando a su país. Entonces, ¿esto qué generaba? Que tal vez en Francia se tome de una manera y después en Alemania impliquen hacer algunas modificaciones sobre esa legislación, esa regulación. En cambio, al ser la normativa, básicamente es igual para todo el territorio y eso, lo único que varía de país a país es la bajada al idioma, que es decir que en Francia se hace la traducción al francés, en Alemania obviamente la traducción en alemán, etcétera, etcétera. Y esto toda vigencia a partir de abril del 2018. Entonces es por eso que muchas de las cosas que se regularizaron en los guantes, los estamos viendo nosotros ahora, porque si bien toman vigencia en abril del 2018, tuvieron tiempo dentro de lo que es la Unión Europea hasta 2019, 2020 para comercializar todavía los guantes con la directiva anterior. Y ahora sí estamos viendo más y más todo lo que es, todas las regulaciones nuevas con lo que es 2016. Entonces, dentro de esta regulación general, la 425, los mayores puntos que se tomaron, o los puntos de mayor importancia, tuvo que ver con otorgar una vigencia de 5 años a la certificación. Se le dan nuevas marcaciones en los guantes, entonces lo que vamos a poder ver es el número de lote y el código postal del fabricante, por ejemplo. Que eso, por ejemplo, nuestros guantes, que son guantes, o sea, nuestra casa matriz está en Francia, entonces tenemos la marcación de Europa más allá de lo que es la marcación en Argentina, van a empezar a notar que se figura el número de lote y el código postal del fabricante. Se tiene que colocar, que esto era algo que MAPA ya hacía, el número de lavados previo al deterioro de performance de guante en el folleto, que de hecho es algo que después nosotros al momento de certificar tenemos que recertificarlo acá en Argentina. Y después se da los guantes, una clasificación, o se clasifican los guantes en 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Siendo el tipo 1, guante que no ofrece, o sea, donde el uso del guante, en verdad la actividad donde se usa el guante no ofrece ningún tipo de riesgo, y un tipo 3 donde hay riesgo de vida. Tipo 2 sería todo lo intermedio. ¿Cuál es el cambio que se hace sobre todo? Que en la categoría tipo 1 se obliga a que el fabricante tenga todo lo que son los requisitos, todo lo que son la documentación que valide que el guante es seguro. Porque antes la categoría tipo 1 siempre fue autocertificante y no se pedía que, o no se obligaba a tener documentación. Ahora sí se obliga a tener documentación. Todo lo que es tipo 2 y tipo 3 tiene que haber un ente externo que valide que otorguen verdaderamente la certificación al productor. Entonces eso es básicamente como, digamos, la normativa madre que después repercute todo el resto. Ahora, ¿qué es donde principalmente nos afecta a nosotros? En todo lo que es la normativa, por ejemplo, de protección mecánica y química, que esas sí tuvieron modificaciones en lo que fue 2016. Entonces, cuando hablamos de normativa mecánica, creo que todos conocemos este pictograma. Acá vemos, digamos, todos los que son, o los parámetros que se evalúan al momento de ver o de otorgar una protección mecánica a un guante. Entonces tenemos desde el primero abrasión, corte, desgarro, perforación, y como nuevos está lo que es ISO 13997 y también tenemos lo que es prueba de impactos.
¿Cuáles son las dos modificaciones que se dieron en el 2016? Se dio una modificación en lo que es abrasión, que fue una modificación menor, y después se dio una modificación mucho más importante que tiene que ver con corte. ¿Por qué hablamos que lo que fue abrasión fue una modificación menor? Básicamente porque no fue que hubo un cambio en el testeo sigue siendo igual, es el número de ciclos necesario para producir una perforación en el guante, eso no cambió. Sí, lo que cambió es el papel abrasivo, siendo un papel más abrasivo que lo que se usaba anteriormente. Antes era el Loki, ahora es el Kingsport. Entonces, por eso se puede llegar a dar algunas diferencias en lo que es el valor de abrasión entre un guante certificado con 2003 y un guante certificado con 2016, pero a nivel general, lo que es el testeo no se modificó en nada. Ahora, cuando hablamos de corte, sí hubo una modificación mucho mayor. ¿A qué se refiere? Lo que teníamos corte anteriormente era el CUP test. Entonces, si ustedes se acuerdan o tienen, si volvemos un poco para atrás, perdón, si volvemos un poco para atrás, ahí. Perdón, problemas técnicos. Si volvemos un poco para atrás, lo que era el CUP test tenía un valor desde 1 a 5. Básicamente el CUP test lo que hacía era medir el número de ciclos que se requería, ¿verdad? Se obtenía un índice a partir del número de ciclos que se requería para que una cuchilla circular a una presión constante de 5 newton genere una rotura en el guante. Ahora, ¿qué pasaba con eso? Que hubo un montón de avances en todo lo que es la tecnología de tejidos para anticorte, como Spectra, Dyneema, etc. Entonces lo que se encontraba es que dentro del 5, el 5 que era la mayor protección al corte, se tenía una cantidad de guantes importantísima y no se podía reconocer entre ellos cuáles eran los que verdaderamente ofrecían una protección al guante muy superior y cuáles ofrecían una buena protección al guante, pero en el caso de tener objetos muy filosos o mucha presión, probablemente podía fallar. Entonces, en función de esto, con ese espíritu, es que se incorpora lo que es la ISO 13997. Es por eso que también podemos llegar a encontrar una X en lugar de un número del 1 al 5 en ese segundo dígito. El que tenga la X no implica que no sea un guante anticorte, que eso es una duda que a veces se genera, sino que lo que significa es que el CUP test no aplicó, ya sea porque hubo desgaste de la cuchilla o porque se pasó más de 60 ciclos, y entonces se tuvo que pasar a la ISO. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si la ISO está o no está, o si fue hecha la ISO? Básicamente porque tiene que haber una letra de la A a la F que nos indica la cantidad de peso en newtons que fue necesario para que una cuchilla genere un corte en la muestra. Entonces, acá lo que veíamos es, esto básicamente es el CUP test. Y acá tenemos la ISO. Entonces, en el CUP test es la cuchilla circular que va pasando con una fuerza constante de 5 newton. En lo que es la ISO ya es, básicamente, se van cargando pesas sobre la cuchilla que hace apenas un movimiento de 20 milímetros para ver cuál es la necesaria para generar ese corte. Esto que nos dice, la ISO 13997 hace que esté con más en contacto con lo que es la realidad de las estaciones de trabajo. Entonces, por eso, en lo que es guantes anticorte, vamos a empezar a ver eso. Una de las preguntas que surge mucho, sobre todo porque es algo bastante nuevo, es, bueno, ¿cuál es la correlación? O sea, si hay una correlación entre 5, la 5 es la F o la 5 es la D. Verdaderamente eso no funciona en este caso, porque justamente es por eso que surge la necesidad de tener otro tipo de testeo. Dentro de lo que es
el 5, o lo que era el 5 de la CUP Test, si lo queremos hacer un paralelo con la ISO 13997, vamos desde la C a la F. Entonces, yo ahí parto desde 10 newton hasta 30 puedo tener newton. Eso es lo que nos dice la cantidad de guantes o de tipos de tecnologías que englobaba ese 5 de CUP Test, y por qué la importancia de empezar a ver verdaderamente cuál es la performance del guante en la ISO 13997. Este fue verdaderamente en lo que fue protección mecánica el principal cambio que hubo en la regulación 388-2016. Otro de los puntos importantes tiene que ver con riesgos químicos, que es la 374-2016. Y esto toca un poco en lo que es también COVID, porque se incorpora lo que es la certificación de protección contra hongos, contra microorganismos, bacterias y virus, diferenciado de lo que era anteriormente, que no se tenía en 2003. Entonces, básicamente, ¿qué teníamos en la 2003? Como para hacer un poco de memoria. Teníamos una protección básica, que era el guante estanco, donde básicamente lo que se decía o se veía era la resistencia a la penetración. Después teníamos una resistencia, una protección específica, que ya era más el guante químico, donde se tenía que indicar mediante las letras contra qué químico fue evaluado, donde ahí, digamos, lo que se testeaba no era solo penetración, sino también la permeación. Y después la protección contra microorganismos, que en este caso era bacterias y hongos. Ahora con 2016 esto se varía. ¿Por qué? Porque ahora todos los guantes, o sea, no hay solo un guante estanco, que nada más se testee penetración, sino que a todos los guantes se tiene que testearle penetración, permeación y degradación. Para entender un poco qué es penetración, permeación y degradación. Penetración tiene que ver con la estanquidad del guante, entonces básicamente es que no pase agua a través de imperfecciones o poros, de un lado al otro. Lo que es permeación ya es a nivel molecular, entonces se evalúa dependiendo de los distintos químicos que nosotros queremos otorgarle o queremos decir que ese guante ofrece la protección contra esos químicos, se evalúa el pasaje a nivel molecular de ese químico de una cara de guante a otra. Y después tenemos lo que es la degradación, que tiene que ver con la transformación física que puede sufrir el guante al tomar contacto con el químico. Esto es lo que nos referimos con degradación, por ejemplo. Entonces, no todos los materiales de los guantes reaccionan de la misma manera al estar en contacto con un químico. Algunos pueden sufrir cambios en lo que es la constitución física del guante, que termina generando o termina haciendo que el guante no sea lo suficientemente fuerte para el contacto con el químico y no ofrezca la protección que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso es que se incorpora lo que es el testeo de degradación, que básicamente es justamente mantener una muestra del guante en contacto con el químico durante 30 minutos y después hacer el testeo de punción del guante para ver si tuvo cambios que puede llegar a afectar el guante a nivel físico. En función de esto, digamos, también lo que pasa es se caraturan los guantes en tres tipos, tipo A, tipo B, tipo C, que antes, digamos, nada más lo único que teníamos era estanco y después específico con los guantes, con los químicos, digamos, con los que fue evaluado el guante. El tipo A, tipo B, tipo C lo que va a determinar es el tipo de protección que va a dar. Entonces, teniendo un guante tipo C, es lo más cercano a lo que teníamos antes con un guante estanco, que
tiene que ver con resistencia a la penetración, y después se evalúa un químico, por lo menos, la permeación de un químico, por lo menos durante 10 minutos. En este caso, se puede o no colocar la letra del químico del que estamos hablando. No es necesario, no está, no es obligatorio. En lo que hablamos de un guante tipo B, ya hablamos también de resistencia a la penetración y a permeación, pero tiene que ser a 3 o más productos durante un rango de 30 minutos. Es de 3 a 6 productos. Y en un tipo A ya hablamos también de un guante que tiene que tener protección a por lo menos 6 o más químicos, también durante 30 minutos. En el caso de tipo B o tipo A, tienen que sí o sí indicarse mediante las letras contra qué químico fue testeado el guante. Y todos los guantes tienen que pasar el testeo de degradación justamente para validar si el guante verdaderamente no sufre un cambio químico, físico, por estar en contacto prolongado con el químico del que se está evaluando. ¿Florencia? Sí. Acá hay una consulta que tiene que ver con penetración, y para los que no están familiarizados con los nombres de los guantes, consultan sobre el guante 526, que es un guante mecánico, ¿no? Y preguntan si es un ejemplo de penetración. Y bueno, así que estaría bueno que hagas la diferenciación, que estamos hablando de químicos, y aclarar, ¿no? Sí, principalmente esto estamos hablando de químicos, de protección química. Lo que son guantes mecánicos, vamos a ver que mismo en lo que es, para saber si un guante tiene protección química o no, tiene que tener el pictograma. O sea, el guante de por sí da mucha información. Entonces, si tiene alguno de estos pictogramas, significa que el guante tiene protección química. Si no, significa que no fue testeado. Generalmente, un 99% de los casos, los guantes de protección mecánica no fueron testeados para protección química. Es muy raro que hayan sido testeados para protección química. Hay algunos guantes que sí se ofrecen una de dos. Lo más común con protección mecánica es que capaz se tenga lo que es protección térmica también, que es otra normativa, que es la 420. Sí, lo que se podría también decir que tienen, si bien es otro tema que tiene que ver con guantes mecánicos, el guante este que hace mención acá el cliente sobre el 526, es un guante que resiste bien el paso del aceite, ¿no? A diferencia de un guante de poliuretano, por ejemplo. Entonces, esa sí es una propiedad que tiene el guante que menciona. O sea, no está del todo desviado el comentario de él sobre la penetración, ¿no? Claro, ahí digamos es otro juego de cosas. Ahí el 526 como el 525 desde nuestra línea de Rip and Proof, que es justamente lo que tiene o lo que apunta esa línea es a lo que es tener una excelente resistencia al aceite y a su vez tener un buen agarre, que justamente en ese caso lo que se juega es con la tecnología de capas. Entonces el 526 lo que se va a tener va a ser la primera capa nitrilo liso, que justamente lo que hace es que esta impermeabilidad a la penetración del aceite, y por otra parte un nitrilo arenoso, que es lo que hace que dé buen agarre. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un nitrilo liso y tratamos de hacer una prueba de levantar una pesa aceitada, al no tener fricción entre el guante y el objeto, va a resbalar y no vamos a tener un buen agarre. Entonces, justamente esa combinación de que tenemos en el 526 de nitrilo liso en una capa y después nitrilo arenoso hace que tenga un buen agarre. Pero, digamos, eso tiene más que ver con protección mecánica. Dentro del guante de protección mecánica, las tecnologías que uno elige para usar. Justamente, hablando un poco de protección mecánica, ese juego de bicapa
tiene que ver, o tecnología de capas, como se llama, tiene que ver justamente con la abrasión para hacerle un guante más duradero. ¿Ok? Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces esto, digamos, que tiene que ver con protección química, está más referido a guantes, por ejemplo, como nuestro AF492 o los ultranitril. Va más por ese lado, ese tipo de guantes, donde vemos, digamos, protección química puntualmente. Obviamente, digamos, como ya sabemos, lo que es tipo A y tipo B, tenemos que indicar contra qué químico fue testeado, y eso también está dado por la normativa. Cada letra representa un químico a una determinada concentración. Una variación que hubo, digamos, fue la incorporación de nuevos químicos a las sustancias químicas que anteriormente estaban reguladas. O sea, amplió un poco el espectro. Y uno de los puntos que tiene que ver, que digamos, que se hizo y hoy por hoy terminó siendo relevante por la situación en la que estamos viviendo todos, tiene que ver también con la ISO 3745, que tiene que ver con protección contra bacterias, hongos y ahora también virus. O sea, se incorpora lo que es virus mediante lo que es el testeo 16604-2004 B, método B. ¿Qué implica que un guante? Sí, Carlos. No, bueno, acá te pedían un poco para que hagas unas filminas para atrás, pero no es necesario lo que le quiero... lo que le quiero mencionar, se puede hacer si querés, pero lo que le quiero mencionar es que en la página web están todos estos cambios, hay muchísima información. Después, Florencia, lo que podemos hacer es compartir también esta diapositiva con los interesados. Ustedes tendrán contactos de la gente de MAPA, que también está presente acá, Romina, Leandro también. Así que se puede enviar la presentación para que puedan ver todo este listado con los nuevos agregados de químicos, ¿no? Sí, sí. No sé qué filmina querían volver. La que estaban listados todos los químicos. Ok. ¿No? Ahí estamos. Ahí está, esa. Igualmente, un dato importante para tener en cuenta. Puede ser, por ejemplo, nosotros en lo que es MAPA, si ustedes ven lo que es ácido sulfúrico, está testeado en la L como ácido sulfúrico al 96%. Nosotros lo que son nitrilos, a partir de esa concentración de ácido sulfúrico al 96%, optamos por no incluirlo dentro de lo que fue testeo, porque al 96% el nitrilo se degrada. O sea, no pasa el testeo de degradación. Ahora, la verdad, hay una realidad, el 96, ácido sulfúrico al 96% es una concentración altísima, es prácticamente puro. Y es muy distinto cómo reacciona un guante cuando estamos hablando de una concentración del 96% con cuando estamos hablando de una concentración del 50%, que es una concentración que encontramos más en el mercado, en lo que es limpieza, en lo que es industria, donde ahí el guante no tiene ningún tipo de inconvenientes. Entonces, una de las cosas muy importantes como para poder ver o poder identificar bien cuál o qué guante es el apropiado para lo que es protección química es conocer de qué químicos estamos hablando, qué químicos se van a estar manipulando. Que eso se encuentra dentro de lo que es la hoja técnica de los químicos que se manipulan. La hoja técnica, la ficha técnica del químico tiene que estar en posesión de todos los higienistas, básicamente por los riesgos que se pueden llegar a tener, ya sea explosivos, etcétera, etcétera. Ahí lo que figura es el número, figura el químico, y lo que figura es el número CAS, que es como el número de documento, si queremos decirlo de alguna manera, del químico. Y obviamente, bueno, ahí como mencionaba Carlos, que está en nuestra página web todo lo que son estos cambios de normativa explicados con folletos. También lo que se tiene ahí es un buscador para recomendación de guantes, donde tenemos también la opción de buscar no solo por el químico, sino también por el número CAS.
Muy bien. Bueno, y volviendo un poco para lo que, un poco más adelante, perdón si me adelanto, ustedes no duden en poner las preguntas en el chat que las contestamos. Entonces, lo que se incorpora en la 2016, que nos importa hoy, por la situación en la que estamos viviendo, tiene que ver con la ISO 37445, que hace una diferenciación no solo en lo que es protección contra microorganismos, sino que coloca, digamos, el foco también en protección contra virus. ¿Qué hablamos cuando hablamos que un guante tiene protección contra virus o que fue certificado y tiene protección contra virus? No queremos decir que el guante mata el virus, ni que el guante es un biocida o tiene algún tipo de químico en sí, el guante, que dañe al virus de por sí. No. Lo que decimos básicamente es que el guante, o se demuestra que ese guante es una barrera efectiva contra el virus. Es decir, que el virus no va a pasar de un lado del guante al otro. Pero no es que mata el guante. Entonces, todos los que son los cuidados de higiene, así como de higiene de manos, que sobre todo al principio de la pandemia nos estuvieron remarcando una y otra vez, también se tiene que tener con el guante, los mismos cuidados, como si fuesen nuestras manos. Lo que va a garantizar la certificación contra virus es que el guante, o que se demostró, se testeó que el guante es una barrera efectiva para que el virus no pase de una cara a la otra. Florencia, me gustaría hacer una aclaración desde el punto de vista comercial. Hemos tenido los últimos 6 meses una catarata de pedidos de guantes descartables, ¿no? Y los cuales están agotados, hay tiempos de espera de fábricas larguísimos, y muchas veces se optan por estos guantes sin tener en cuenta que no están certificados en su gran mayoría contra virus, y después que se rompen fácilmente, ¿no? Además que muchas veces no se hace bien el cálculo económico de lo que puede consumir, la cantidad de guantes que puede consumir un trabajador de guantes descartables por ahí en un mes, versus lo que podría ser guantes que sí están certificados de MAPA contra virus, que son reutilizables, como el 492, 491, 174 y otros más que tenemos, que si conocemos bien esto, es la solución adecuada, ¿no? Si tenemos un tema de virus, tenemos que buscar certificación contra virus. Sí, digamos, lo que te da la certificación contra virus es una seguridad de que el guante justamente es una barrera efectiva. Lo que es el testeo en sí, o qué es lo que se les hace a los guantes como para probar esta certificación o para poder otorgarle esta certificación, básicamente se hacen dos tipos de testeos. Uno es para microorganismos y otro ya es incorporando virus, donde lo que se trata de simular es el contagio que se puede llegar a generar por fluidos corporales. Como por ejemplo, digamos, lo que se simula en este caso, en el caso del testeo, tiene que ver con la sangre, pero aplica, por ejemplo, a lo que es saliva, etc. Y puntualmente para lo que es virus, lo que se utiliza es un bacteriófago, que es un virus que afecta a bacterias, pero en su forma de actuar es muy similar a lo que es un virus que nos afecta a nosotros humanos. Y se mide no solo la penetración, o sea, que pase de un lado a otro, que es lo que se mide con lo que es microorganismos, sino también se evalúa la permeación. Y aplicando una presión que simula, digamos, o que tiene que ver más con lo que pasaría en nuestro cuerpo. Pero así, al punto que hacía Carlos, muchos hizo foco en lo que fue, o se sigue haciendo foco en lo que es descartables, para todo lo que es los guantes para protección contra, los guantes para utilizar en esta pandemia, y hay una realidad, o sea, a nivel comercial, no todos los guantes descartables tienen esa certificación o cuentan con esa certificación. Hay otro tema que es a nivel global, cada vez
oferta de estos guantes está siendo menor porque la demanda básicamente superó ampliamente lo que cualquier productor de guantes descartables estaba considerando. Y por otra parte, hay otra realidad que es, se cuentan con guantes reutilizables que tienen esta certificación contra virus. Obviamente se tienen que tomar recaudos, que también con guantes descartables se tenían que tomar recaudos al momento de quitarse los guantes. Con guantes reutilizables se tienen que tomar recaudos al momento de quitarnos los guantes para asegurar justamente que no tener contacto contra el virus, o sea, justamente que esta barrera sea efectiva y no por una incorrecta remoción tomemos contacto con el virus. Pero el punto que hacía Carlos es no solo lo que es guantes descartables sirven para estos tipos de materiales, en verdad, al punto que hacía Carlos sería, no todos los guantes descartables cuentan con una certificación contra virus y nos pueden asegurar de que sean efectivos como una barrera contra el virus. Y por otra parte hay guantes reutilizables que verdaderamente cuentan con esta certificación y pueden ser utilizados con los recaudos pertinentes en ambos casos. No sé, Carlos, si expresé bien la que era tu idea. No, sí, está muy bien. Yo creo que hay que puntualizar esto porque a veces, primero que no se conoce, porque la certificación de virus es nueva, ¿no? Y a veces, y tampoco se conoce que MAPA tiene guantes reutilizables que podrían reemplazar perfectamente, salvo que haya que hacer una tarea de motricidad muy fina y obviamente un guante de nitrilio no va a poder realizarlo. Pero si estamos ante tareas delicadas que nos podrían exponer al contacto con el virus, es mejor siempre tener un guante que tenga esta protección real y testeada, que son estos guantes que vemos acá en pantalla, los 4 que vemos abajo, ¿no? Igualmente, otro punto para aclarar, si bien están estos guantes que están en pantalla, los que cuentan hoy por hoy con certificación, sí se está trabajando para tener más guantes dentro de lo que es nuestro portafolio con esta certificación. En el caso de acá vamos a ver en pantalla muchos de los guantes que no tenemos hoy por hoy en Argentina, pero sí estamos trabajando, se están certificando nuevos guantes que sí disponemos hoy por Argentina, que ya contamos o tenemos desde lo que es los testeos de Europa, una prueba positiva contra virus, y obviamente lo que pasa en el mercado local es que tenemos que hacer la recertificación y esto implica un nuevo retesteo para poder tener justamente esta marcación de contravirus. Pero obviamente, o sea, cualquier duda pueden contactar a nuestro equipo comercial, también me pueden contactar a mí, que en casos puntuales les vamos a contestar, que es lo más apropiado. Y obviamente ahí una de las cosas importantes que tiene que ver con cuidado, con COVID, son los cuidados básicos que se le tiene que dar al guante justamente para asegurar que este sea una barrera efectiva. Entonces, primero y principal, el guante es personal, no se tiene que pasar el guante o compartir el guante con un compañero, las manos tienen que estar higienizadas, se tiene que revisar el guante antes de colocarlo, de que no esté dañado, y obviamente quitarse todo lo que sean alhajas o cualquier cosa que pueda dañar al guante. Y por otra parte, esto es lo que veíamos antes, el guante, lo que tenga certificación, que tenga certificación contra virus, o un guante mismo químico, que se testea penetración y permeación, lo que nos dice es que es una barrera efectiva. Pero obviamente para asegurarnos de que no nos haga daño, tenemos que tener recaudos al momento de sacarnos los guantes, para asegurar que no tomemos contacto con el material con lo que pudo haber tenido el guante. Entonces, básicamente tenemos que tratar el guante como si fuese en nuestras manos. Yo acá voy a hacer una prueba en vivo, a ver si... Acá tengo nuestro arpón 321, es un guante bastante conocido.
Entonces, primero y principal, yo al momento de sacarme el guante lo que tengo que hacer es lavarlo como si me estuviese, o sea, lo tengo que lavar como si me estuviese lavando las manos. Exactamente igual con todos los tutoriales, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo el guante lavado, acá tengo que tener cuidado de, al momento de sacarlo, tratar de que mis manos no tomen contacto con el exterior del guante en el caso de que no los haya lavado lo suficientemente bien. Entonces ahí tengo que desprender un poco la yema de los dedos sin terminar de sacarme el guante. Y después deslizo una de las manos y acá con el dedo como pinza me saco los guantes sin tomar contacto con el exterior y los cuelgo para que sequen. Ese es un recaudo que se tiene que tener en cuenta o que se tiene que tomar al momento de sacarnos los guantes para asegurarnos de que justamente todo el cuidado que tuvimos anteriormente de a ver si tenía certificación contra el químico que estábamos manipulando, si tenía certificación contra virus o contra microorganismos y bacterias. En el caso de que no lo saquemos correctamente o no generemos o no hagamos una limpieza correcta del guante, digamos, no nos sirve de mucho ya. Y eso básicamente es la temática que teníamos hoy, que eran los cambios en las normativas y estos cuidados que tienen que ver contra COVID. No sé si hay alguna consulta. Sí, hay una pregunta, acá nos escriben en el chat, dice, ¿cuál sería el guante más apropiado para trabajo administrativo? Que debería ser diferente al utilizado en un área quirúrgica. Esa sería la primera pregunta, y después agrega que garantice una barrera efectiva contra el COVID-19. Entonces, el guante más apropiado para el trabajo administrativo versus el área quirúrgica, ¿no? Pero que garantice contra el COVID. Bueno, nosotros, por ejemplo, en lo que es Brasil, tenemos toda una división que es de guantes de cirugía, que sería área quirúrgica, donde básicamente ahí se toman en cuenta otro tipo de cuidados, más allá de lo que sea COVID, tiene que ser guantes esterilizados, tienen unos requisitos de calidad muy, pero muy complicados, por ponerlos de alguna manera, muy exigentes, entonces son otro tipo de cosas. Después, cuando se hace referencia a trabajos administrativos, eso depende mucho de qué estamos hablando de trabajo administrativo. Si es un trabajo, por ejemplo, estar en un escritorio con computadoras, ahí más que un guante es higiene personal, es lavado de manos y higiene más que el utilizar un guante. Si estamos hablando de trabajos donde ya implica limpieza y demás, un guante de látex te va a servir, pero también depende mucho de los químicos con los que estés manipulando, etc. Por lo general, en lo que es nivel quirúrgico, nivel medicinal, lo que se diferencia es entre lo que es guantes quirúrgicos o guantes de cirugía y lo que es guante de procedimiento. Donde el guante de procedimiento es más lo que vemos nosotros en el mercado, que son las cajitas con los 100 guantes, donde no necesariamente están estériles y se tenga desde látex o nitrilo, etc. Hay algunos que cuentan con certificación COVID, otros que no. Igualmente, obviamente, una cosa es si estamos hablando en lo que es ambiente médico y si estamos hablando de lo que es un ambiente no médico. Si es un ambiente médico donde se corre muchísimo más riesgo de tener contacto con fluidos y contacto con el virus puntualmente visto, obviamente es un plus el contar con certificación contra virus. Y en ambientes médicos, obviamente que ahí sí el que reina es el descartable, por un tema de que por la seguridad no solo del médico, pero también del paciente o del siguiente paciente, es asegurar justamente que todos los materiales a utilizar son nuevos, más que un reutilizable. Bien, está claro. Acá alguien nos pide hablar un poco de los guantes anticortes de la marca MAPA. Yo lo que le comentaría es que nosotros, el tema es muy amplio, tenemos un webinar
especialmente para lo que es guantes mecánicos, donde tocamos todo el tema de corte, y acá estamos hablando de normativa, pero estaría bueno conocer, que se pongan en contacto con nosotros para poder ampliarles el tema, porque da como para una presentación amplia, ¿no? Sí, ahí guantes para corte o por no, perdón. Es muy viernes. Guantes para corte, guantes de protección mecánica, la gama es muy amplia. Justamente uno de los focos que tuvo MAPA en los últimos años tuvo que ver justamente con el desarrollo de nuevas tecnologías en todo lo que son guantes de alta destreza, incluido dentro de los guantes de alta destreza o guantes de protección mecánica. Ahí, hoy por hoy, se está haciendo muchísimo más foco en lo que son, en la ISO, justamente por lo que habíamos dicho anteriormente, de que la ISO tiene que ver más con la realidad de los puestos de trabajo. Y entonces se están haciendo lanzamientos constantemente para tener una oferta mucho más completa. Entonces tenemos o disponemos de guantes desde niveles de corte, en el caso de Argentina siempre manejamos, niveles de corte 5 en lo que era la Pub Test. Entonces, de tener guantes en lo que hizo desde niveles de corte C hasta niveles de corte F. Obviamente, cualquier interés, nuestro equipo de ventas para Argentina los pueden contactar. Les digo los nombres en caso de que no los conozcan, pero tenemos a Romina Salgado, Leandro Gea y César. para lo que es sí, para lo que es el mercado de Buenos Aires. Después en lo que es el sur del país está César Villafañe, y si no, el gerente de ventas por Argentina es Cristian Sabastesco. El apellido es un poco complicado, pero esos son todos, digamos, el equipo local. Y obviamente también me pueden contactar. Y si no, preguntarle a los distribuidores para que nos pongan en contacto también, ¿no? Exactamente, también está nuestra red de distribuidores. Y si no, también, bueno, mi apellido es bastante común, es Vázquez, si no es florencia.vázquez @newwellco.com, y los podemos ayudar a asistir en la necesidad que tengan. Y obviamente podemos generar, si verdaderamente les interesa conocer más de nuestro portafolio de guantes para corte, y digamos, entender un poco más las tecnologías de las que estamos hablando, se puede generar sin problema un webinar enfocado en ese tema. Florencia, acá alguien pregunta sobre si la técnica que mostraste para sacar el guante, el arpón, ¿no? Es aplicable para manejo de sustancias corrosivas como ácido nítrico, esa misma técnica. Es aplicable. Lo que es muy importante es el tema del lavado de guante, pero sí es aplicable porque básicamente lo que precisamos es que no tomen contacto con el exterior. Bien, acá alguien comenta que podría darse, aunque es un ejemplo un poco extremista, dice, pero podría darse que alguien se corta con hojas o broches trabajando en el área administrativa, ¿no? Y que el virus podría ingresar por una herida. En ese caso sería aplicable utilizar guantes. Bueno, es una pregunta que te hacen, ¿no? Es un poco, o sea, como dijo él, es un poco extremista. En ese caso sí sería aplicable utilizar guantes, pero, o sea, en ese caso tendríamos que utilizar guantes para toda nuestra vida, para todo sentido, porque siempre podemos llegar a correr el riesgo de cortarnos. Es eso. También es como, con este virus vamos a tener que convivir. Tampoco es... si en mi familia tampoco nos damos la persecuta. La verdad, a nosotros nos convendría que sea para todo guantes porque venderíamos más. Es una realidad. Pero en trabajos administrativos depende mucho del trabajo. En un trabajo de oficina no necesariamente precisas guantes. Si me decís que tenés un manejo de cajas donde usás cutters y demás, ahí sí un guante anticorte puede servir, pero para esas tareas. Básicamente porque con un cutter, si tenés que hacer fuerza sobre superficies duras donde implica mucha presión, ahí sí tenés un mayor riesgo de justamente generarte un corte, y que sea un corte grave, que sea un corte importante, más que, por ejemplo, con el solo hecho de mover una hoja y
cortarte por el filo de la hoja. Depende mucho, o sea, dentro de lo que es tareas de oficinas, depende mucho de lo que es la tarea. Si hay mucha manipulación o si hay un manejo, un manipuleo de cajas que implican cutters y demás, ahí sí se justifica más tener un guante anticorte, por ejemplo. Vamos a agradecer a los participantes. Ya hemos respondido a las preguntas que estaban acá en el chat, así que muchísimas gracias y Florencia, te dejo la palabra final. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Espero que les haya resultado interesante el tema, a pesar de que es un viernes a la tarde y está medio gris, medio nublado. Igualmente, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en contactarnos, les vamos a contestar. Y mismo si hay algún tópico que les interese, que les gustaría que generemos alguna charla, también propónganlo y vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos y para darles soporte en este sentido. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos, espero que les haya gustado la charla y buen fin de semana.